Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, pues en esta parte del análisis le damos la bienvenida a Jorge Octavio Navarro, periodista de Notisistema y también columnista del Informador. Bienvenido, Jorge. Ricardo, buenas Octavio noches. Navarro, bienvenido. Jonás. Y Carlos Martínez Macías, periodista de Canal 58, jefe de información y también de Paralelo 20. Bienvenido, Carlos. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Oigan, pues hay muchos asuntos que hablar en torno a la grilla. Hay jaliscienses, tanto priistas como de otros partidos, principalmente priistas, que están destacando, aunque no tanto como uno quisiera, ¿no? Están por ahí también, está la discusión sobre la sentencia del Tribunal Electoral de la impugnación que hizo Alberto Cárdenas a la elección en Guadalajara, y están pues otros temas, ¿no? Como lo que se perfila en la política local, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con el asunto de los jaliscienses que destacan o están destacando a nivel nacional por los puestos claves en los que están quedando para las próximas administraciones o en las cámaras? Voy a tomar la palabra primero para cederle a Carlos el espacio en el que él seguramente va a recordar a políticos que alcanzaron cierto lustre en el nivel nacional. Yo tengo una posición más bien crítica con ese afán, Ricardo. Creo que los medios de comunicación durante muchos años nos hemos hecho eco de eso, de que es necesario, aparentemente, o nos reporta algunos beneficios que yo no he podido medir, y vaya que les he preguntado a periodistas y a políticos que ya tienen bastante camino andado, sobre qué beneficios tiene para los jaliscienses o para el presupuesto de Jalisco que haya gente nacida por acá ocupando algunos cargos de relevancia naturalmente en el gobierno federal. Me voy a limitar a citar algunos ejemplos recientes que seguramente los televidentes pueden recordar. El mismo Alberto Cárdenas fue secretario en el gabinete de Vicente Fox. De hecho, él tuvo la tarea de fundar la Comisión Nacional Forestal. Después fue secretario de Agricultura, secretario de Medio Ambiente. Y a juzgar por los resultados, digo yo, me concreto a revisar lo que ha pasado en el Bosque de la Primavera, que además era casi la sede de la CONAFOR, y pues no encuentro cosas muy positivas, no. Bueno, en ese sentido, en ese balance tal vez lo específico que se logró es que fuera la sede de la CONAFOR aquí en Jalisco, pero fuera de eso no bueno, es que le reportaran. tengo algunos conocidos que encontraron trabajo ahí en la CONAFOR. Exacto. Y que eran más o menos de la región. Se creó nómina en el estado. Sí. Y qué bueno por ellos, ¿no? Porque estaban desempleados y bueno, consiguieron chamba por ahí y seguramente hasta tuvieron un buen desempeño. Pero si vamos para atrás, creo que el referente más fuerte del que tengo en este momento de memoria sería, Carlos no me dejará mentir, un descendiente del general Marcelino García Barragán, todavía muy recordado en el PRI, que se supone estuvo casi a punto de ser candidato a la presidencia, pero le ganaron con Miguel de la Madrid. Hace pocos años murió Javier García Paniagua. Y sigo sin entender cuál es el beneficio que le registró a Jalisco. Seguramente a la gente de su alrededor sí le generó algunos beneficios políticos y económicos. Y me parece que en este momento hemos estado haciendo mucho ruido con el asunto de que en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto está la señora María Esther Sherman, que digo, a juzgar, o a reserva de juzgarlo de otra manera, pues es una política capitalina. Alguna vez tuvo por acá algunos cargos, pero las malas lenguas dicen que alguna relación sentimental y además su habilidad, que tampoco hay que escatimársela, pues le ha permitido permanecer en los círculos de poder. Pero fuera de eso, me parece que quemamos demasiado fuego en infiernitos en ese sentido. Está Francisco Ramírez Acuña, fue secretario de Gobernación, estoy hablando de los políticos del PAN, hoy es diría yo con bastante ironía, es un ilustre embajador de México en España y tampoco encuentro beneficios para Jalisco. Creo que es parte de una carrera política que cualquier individuo que incursiona en esto, pues tiene el afán de llegar a los círculos más elevados y esos pues en nuestro país, por nuestra tradición, se expresan en el gobierno federal, pero yo sigo sin encontrar esos pretendidos beneficios y además en este paréntesis en particular es muy normal que no haya jaliscienses destacando en lo que se configura como el próximo gobierno, porque venimos de un periodo de 3 administraciones estatales con gobiernos surgidos del PAN. No había posibilidad de que los priistas o los militantes del PRI tuvieran un papel destacado
porque además eso se combinó con 2 administraciones panistas. Es más o menos lo que Bueno, yo coincido en parte con lo que dice Jonás, y yo creo que lo ubico más en un ejercicio mediático, que es parte de una cultura en los medios de comunicación, particularmente lo hacen mucho los columnistas, ¿no? Los analistas políticos que empiezan a elucubrar respecto a fulanita que pertenece a tal grupo político, que llegó a tal parte. Pero en esencia tiene razón Jonás, o sea, el beneficio inmediato próximo es para ellos mismos y su carrera, y si acaso con un grupo cercano que llegó con ellos para colocarlos, etcétera, etcétera. Pero yo insisto, es parte de un ejercicio que tiene muchos años. Déjenme remontarme y ubicarme en mi tierra, en Sonora. Había un columnista que solía hacer en su columna, pues este futurismo político, porque además son términos que fuimos acuñando en los medios, futurismo político de quiénes podrían ser los candidatos a la presidencia. Tú mencionabas el caso de Javier García Paniagua, y yo recuerdo que en aquel tiempo dijo el columnista está fulanito, está sutanito, está y dice, también este loco de Hacienda, que también la quiere. Y al día siguiente resulta que destapan al loco de Hacienda. Y el columnista se la aguantó y dijo, fue el loco de Hacienda. O sea, lo volvió a decir. Es parte de un ejercicio esto que en los medios ha ocurrido. Y ya que citó Jonás el caso de Marister Sherman, que tampoco se trata de atizarle nada más a un personaje, pero en alguna ocasión, precisamente en Notisistema, cuando yo trabajé ahí, entrevisté a Sherman. Cuando ella era senadora, ¿no? Sí. Y quería ser, una de las 4 o 5 veces que quería ser gobernadora de Jalisco. Yo le hice esa pregunta, estaba en el DF, la entrevista era a México, y le dije, oiga, senadora, sus críticos aquí le cuestionan su desarraigo de Jalisco. Y me dijo, no, yo nací en Guadalajara y tengo mi domicilio en Guadalajara, pero trabajo en el Distrito Federal. Y yo, la verdad es que se me salió y le dije, oiga, ¿y no sería posible que viviera en el DF y trabajara en Jalisco? Y entonces me cortó la llamada. Luego alguien me diría, oye, ¿fue rodez innecesario? Bueno, pero pues como periodista uno las toma al vuelo y así las toma. Marister Sherman llega efectivamente en un cargo realmente de menor valía. Sí. Dijeras tú, se perfila como la próxima secretaria del Medio Ambiente, etcétera. Uno diría, bueno, pues todavía, ¿no? Pero realmente es un programa de atención a mujeres, jefas de familia, etcétera. Pero insisto, en este futurismo en los medios, bueno, pues realmente no hay mucha tela donde cortar de jaliscienses en el escenario nacional. Yo me iría más a las glorias deportivas como el Chícharo, ¿no? Bueno, o al Checo Pérez, por ejemplo. En los Paralímpicos y ganando los Paralímpicos, sí, claro. Ahí yo me parecería que podríamos hablar de gente destacada, de jaliscienses que por lo menos nos llenan de orgullo, ¿sí? El hecho de que estén triunfando en el extranjero. Sí, sí. Aunque bueno, en el caso de Marister Sherman hay que decir que si bien es cierto que es una vicecoordinación, digamos como de bajos vuelos, también hay que decir que es uno de los programas estrella de Enrique Peña Nieto que se van a crear en el próximo gobierno. Y el otro también que está destacando y que a partir de ahora, a propósito de lo que decías, ya oficialmente ha declarado que se queda a vivir en la Ciudad de México, es Arturo Zamora, que se queda en la vicecoordinación del PRI en el Senado de la República, abajito de Emilio Gamboa Patrón. Así es. ¿No? Que ha destacado también en algunos puestos, sobre todo en la Cámara de Diputados, etcétera. Se ha sabido mover muy bien el mundo legislativo, Arturo Zamora. Creo que el senador Arturo Zamora, primero que nada, ganó una elección por mayoría, lo cual tiene mucho mérito en el ámbito electoral, porque no deja de estar manchado de origen el hecho de ser legislador por la vía de representación plurinominal, ya que esto obedece más bien a ciertas dinámicas cupulares en los diferentes partidos políticos. Yo personalmente creo que de pronto se sobredimensiona el papel que ha desempeñado Arturo Zamora, porque además se encargan de difundir que fue uno de los diputados con más iniciativas. Bueno, yo con todo respeto para el señor Zamora Jiménez, me pregunto cuál es el saldo que deja la anterior legislatura, qué beneficios le trajo al país esa Cámara de Representantes, al margen de que haya estado presente él y que haya tenido una notable, por voluminosa, actividad legislativa. Y eso no demerita para nada su habilidad política, su personal habilidad política. Pero sigo manteniendo la pregunta, ¿cuál es el beneficio directo para los jaliscienses? Me parece, y con esto cierro yo el tema que de pronto lo agrandamos innecesariamente.
Lo que necesitamos los jaliscienses, como le dijo Carlos a la señora Sherman, es que si bien viven en Colima, Nayarit o viven hasta Tijuana, que trabajen por Jalisco o que trabajen aquí. Aquí es donde tenemos necesidades específicas, porque además, si sostenemos ese principio, pues también los de Tamaulipas y los de Nuevo León quieren a su gente en el gobierno federal. O que trabajen en el DF, pero pensando en Jalisco y haciendo acciones concretas para Jalisco. Así es. Sí, porque luego se van y les conquista la grilla y el mundo de la grilla nacional y entonces se olvidan de dónde vienen. Vamos a una pausa, después de la pausa regresamos, platicaremos acerca de la impugnación que finalmente se iba a decidir en el Tribunal Electoral Local de la elección de Guadalajara y resulta que siempre no. Ya platicaremos, no se vayan.